recibimos en el estudio por primera vez de este medio y de este estudio a Martín Lustó. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, la verdad que andamos bien. Viste que uno en este contexto dice, bueno, bien, dentro de este contexto, dentro de todo lo que se puede, pero la respuesta protocolar es bien. Quería arrancar preguntándote si en algún momento, entre el balotaje y el 10 de diciembre, entre el 10 de diciembre y hoy, te generó algún tipo de ilusión de que esto funcione, salga bien, que este gobierno pueda mejorarle la vida a alguien. No. Nunca, jamás. No, la verdad que no. A ver, arranco por lo siguiente. Yo hace rato que tengo un diagnóstico. Hay muchos que te dicen la Argentina está sobrediagnosticada, hay un montón de diagnósticos, entonces ya está, ya sabemos qué es lo que pasa. Yo disiento con eso. Si tuviéramos bien el diagnóstico ya tendríamos cura. Y yo discrepo mucho con el diagnóstico que tiene el presidente. En varias cosas. Primero, ¿es cierto que Argentina está estancada? Sí. Vos pensás que desde el año 74 hasta ahora crecimos, debemos ser de los 10 países que menos creció del mundo el ingreso por habitante. Y tuvimos 16 años del 74 al 90 con caída del ingreso por habitante y los últimos 13 años de estancamiento del ingreso por habitante. Solo crecimos en dos periodos, que es 91-94, 2003-2008. Después podemos analizar por qué, porque para mí esa es una guía importante. Entonces, está claro que hay un montón de gente que está cansada, que las cosas no funcionan, pero no creo que la manera de resolver a Argentina sea sin Estado. Pienso exactamente lo contrario. Pienso que nosotros tenemos que mejorar el Estado. Nosotros tenemos un Estado cada vez más grande, pero que es peor. Y cuando vos ves el mundo funciona bien en los países donde el Estado funciona bien. No importa si sos comunista o hipercapitalista. Vos sos comunista y tu Estado es malo y sos Corea del Norte o Cuba. Sos comunista y tu Estado es bueno y sos China o Vietnam. Tiene que funcionar bien para que una economía funcione, se llama Estado. No importa qué régimen tengas. ¿Y el contrato electoral, vos entendés que la gente votó menos Estado, que la gente pidió menos Estado o que pidió un cambio de dirigencia política? No, yo creo que la gente, otra vez, es muy difícil arrogarse la interpretación de la gente porque la gente lo único que hace es va un día a la votación y elige uno u otro. Y no sabes bien por qué. Cambiemos, la Argentina así no da más, el Estado así no da más, la política así no da más. No me parece que sea menos Estado en las cosas que son relevantes. Yo lo escuché al presidente en una entrevista en Italia diciendo que él es anarcocapitalista. El Estado es una organización criminal, dijo el presidente, organización que él comanda, ¿no? Así es. Entonces, primero dijo eso. Entonces, que sigue a Maurice Rothbard en ese enfoque de que el Estado es una organización criminal que hay que desbaratarlo. Pero después dijo, como no puedo hacer eso, porque eso es normativo, que quiero ser minarquista. ¿Qué es minarquista? Un Estado que solo te provea salud, perdón, justo lo que no, seguridad, defensa y justicia. Bueno, yo no creo en ese Estado, no creo que así prospere nada. De la misma manera que es mentira, los mercados los crean los Estados. Si vos no tenés un código civil, un código comercial, si vos no tenés dónde apelar un contrato, no existe el mercado. El único mercado que existe es el que te impone el más fuerte. Cuando cae el Imperio Romano en el año 476, se rompen todos los mercados. ¿Por qué? No hay moneda, no hay seguridad, no hay caminos para transitar. Entonces, yo no creo en esa concepción del presidente, para nada. Increíblemente hay una coincidencia en esta retórica con Guillermo Moreno que dice, ¿cómo podés ser anarcocapitalista si justamente lo que a vos te asigna el título de ser propietario es el Estado? No es que sos propietario porque te la bancás, porque te la aguantás. Bueno, es que sí, es que la concepción del anarcocapitalismo es que ¿cuál es el mercado que se crea? El mercado que yo te impongo a vos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Transaccionamos si hay confianza, ¿sí? Vos me vendés o me comprás porque nos conocemos mucho o porque yo te impongo y lo tenés que hacer. La época feudal. Martín, cuando arreglamos esta nota, cuando te invitamos, no había sucedido algo que siempre que pasa cambia el eje de la discusión en la Argentina, que es Habló Cristina. Hoy a la mañana publicó un documento. ¿Tuviste la oportunidad de leerlo? No. ¿Ni lo harás? Sí, después cuando tenga tiempo lo leeré para ver qué está diciendo. Yo soy muy respetuoso de... En Argentina hay una idea que ya la hemos visto repetidas veces, que es que el otro no tiene entidad política, que el que pierde no tiene capacidad. Y la verdad que representa mucha gente, lo tenés que escuchar porque piensa algo distinto que vos, pero representa mucha gente. Y hay gente que cree que esa persona o ese espacio político tiene razón. La línea hubieras ganado las elecciones, ¿no? ¿Cómo? La línea hubieran ganado las elecciones si esto no les gusta. Sí, ¿no? Pero esa línea es lo que le hace muy mal a la Argentina de los dos lados.
Sí, bueno, algo, digo, así es lo que dijo, por ejemplo, en Twitter Caputo, que es como, señora, cállese, que usted ya fracasó. Digo, hay una idea por parte del gobierno de que las elecciones le dan casi legitimidad única, digamos, por sobre el Congreso, por sobre los gobernadores. Sí, eso a mí me parece una idea un poco, no sé si llamarla antidemocrática, es mucho, me parece que es un poco pueril. Yo veo esa argumentación política y me parece como de una extrema fragilidad. Yo trato de comportarme independientemente de quién está a cargo, defendiendo las cosas que a mí me parecen importantes, entre ellas ciertos modos de convivencia. Pero se ve que no es la norma común, porque cuando yo escucho que al presidente hay que votarle todo porque sacó 56%, ¿cuánto sacó Alberto en el balotaje? No tuvo balotaje, ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta, Sí, 47. 48 en primera 48. Entonces hay que votarle todo. Y Cristina, cuando ganó con 54, entonces hay que votarle todo. No, yo tengo el deber de aquellas cosas que defiendo, en las que creo, en las que expongo y por las que me votan, de defender eso. Entonces me parece una idea como realmente infantil. Sacó 56% y todo. Independientemente del contenido, independientemente de si estás a favor, independientemente de si crees que eso hace mal a la sociedad, que lastima de manera definitiva. No, la verdad que no. Ahora me voy a meter en cuáles van a ser los posicionamientos de la UCR, que entiendo que hay una discusión al interior del partido, pero quería apelar a tu costado economista, porque el ajuste propuesto por Milei y por Caputo es feroz, una caída de salario a niveles del 2002 o del 2001 y con la jubilación mínima en niveles del 2000. ¿Tiene futuro esto? ¿Hasta cuándo se puede sostener este ajuste? Depende. Vamos por partes. Primero, ¿el Estado en la Argentina tiene que funcionar mejor? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros gastamos el doble por habitante. El doble por habitante. No. Hasta ahora Milei, a mí me causa gracia, ¿no? Hubo mucha crítica, y yo la comparto, a congelamientos de distintos precios durante el kirchnerismo, ¿sí? Diciendo esto no funciona o se acumula un problema, por ejemplo, con las tarifas. Ahora también hay un congelamiento de precios. ¿Cuál es? Del salario público, del gasto público, del gasto de educación, el gasto de salud. Te dijeron, mira, estos precios no se van a ajustar. Entonces, ¿eso es un plan económico? Para mí no es un plan económico. No es que el presidente dijo, esta parte del Estado funciona mal y esta otra parte del Estado funciona bien. La que funciona bien y que necesitamos, la vamos a escalar. La que funciona mal y no necesitamos, no vamos a gastar más en eso. Lo único que hizo es dejar que la inflación, que es extremadamente alta, haga un trabajo sucio, que es el de bajar el gasto. ¿Es una baja definitiva de algo? No, es una tapa que pusiste. Te doy un ejemplo. Entre marzo y marzo, cuando tengan que arrancar las clases, la inflación acumulada va a ser 230, 250%. Y estamos con el presupuesto del año anterior. Y hoy Adorni anunció que se cancela la paritaria nacional docente, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahí resolviste un problema? No. Congelaste un precio de prepo. Pero no resolviste el problema de cómo financiar la educación mejor o la salud mejor. Entonces, yo no veo que eso sea un plan económico. ¿De qué tengo miedo? De que este plan que hasta ahora es solo aumento de algunos impuestos y aumento de algunas tarifas y una enorme licuación de nuestros ingresos, que afecta particularmente a la clase media y a la clase media baja, ¿no? Porque has tenido una suba de todos los precios de una manera desmedida que hace que si llegabas al 30, ahora llegás al 20, si llegabas al 20, ahora llegás al 10, y si no, no llegás a ningún lugar, y está generando una angustia muy grande. Yo tengo miedo de que eso en algún momento se transforme en algo que sea irreversible, que es la dolarización. ¿Qué le falta a esto que hizo él? Hasta ahora le hizo un ajuste de todo tipo y color. El ajuste de todo tipo y color necesita algo que se llama coordinación de expectativas. Que, ¿y hacia dónde vamos todos juntos? Te doy el siguiente ejemplo. Si acá tenemos que cruzar esquinas, si hay 5 esquinas, ¿qué es coordinar expectativas? Es decir, tenemos que llegar a la esquina que ya está allá, pero tenemos que decir cómo llegamos. Porque si no, si salimos todos disparados para distintos lugares, a algunos se los va a atropellar algún auto y se los va a llevar, y entonces vamos a llegar al otro lado menos. Si vos no coordinás expectativas, el costo de bajar la inflación es altísimo, que es poder adquisitivo. Pero vos suponés que va a pasar, que va a bajar la inflación, va a lograr controlar. No, yo lo que veo es lo siguiente. Yo veo que, ¿qué va a pasar? Es cierto que en el desorden, cuando se liberal... El gobierno anterior traía una inflación galopante. La manera de Milei de resolverla exacerbó muchísimo la inflación. En esa inflación galopante, con descontrol de hacia dónde vamos, todo el mundo sube los precios. ¿Cuánto? Lo que pueden. Y después regulan. Entonces yo creo que algunos precios que hoy están muy altos, ¿sí?, después se van a acomodar en un nivel nominal más bajo,
No, en un nivel nominal más bajo, no, por ahí alguno baja, pero se va a acomodar. ¿Pero por qué se va a acomodar? Porque no hay demanda. Es decir, porque vos vas a un lugar y te dicen, che, yo subí los precios, pero no me compran, no sé, o bebida, o alimento de consumo masivo, o restaurante, o teatro. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo van a bajar el precio. ¿Eso es una resolución de la inflación? No, eso es que te cae, o que desinflas un poco porque compramos menos cosas y la gente igual los tiene que vender. Pero no hay lo que te decía, coordinación de expectativas de hacia dónde vamos. Entonces vas a tener inflación inercial. Yo lo escuchaba el otro día a Caputo que decía, no, la inflación de las últimas 2 semanas fue 1,5%. Bueno, ahora ya volvió a subir. Nosotros relevamos, yo tengo una consultora de economía, relevamos la inflación, volvió a subir al doble que eso o un poquito más. ¿A qué se lo adjudicas esa suba? No, a que van oscilando los precios. Bien. De golpe bajan porque no hay demanda por un tema estacional y de golpe suben. Pero después hay otro componente que es, che, ¿los servicios públicos siguen subiendo? Sí. ¿Y las tarifas de otras cosas siguen subiendo? Sí. ¿Y el costo de salud te sigue subiendo? Y sí. ¿Y los salarios van a subir? Y sí. Porque si vos tenés 3 meses o 4 de inflación del 100%, che, tuve un ajuste sobre mi salario que voy a reclamar. Y eso va a generar inflación inercial. Frente a esa inflación inercial que el gobierno sabe cómo atacarla y en todos los planes económicos que ha frenado la inflación, has tenido una coordinación de eso. Como el presidente y el gobierno no creen en eso, para mí la inflación inercial se va a prolongar. Y ahí es donde pasan 2 cosas. Una es, y esto para mí es un condimento muy importante, en la Argentina no va a haber inversión hasta que no haya un tipo de cambio. Unificado. No digo un tipo de cambio unificado, uno que es, ¿cuál es el tipo de cambio? Yo te digo, arrancamos con 800. Esos 800, después de 100% de inflación, van a valer 400. Entonces yo quiero exportar. ¿A qué tipo de cambio exporto? ¿A 800? ¿A 400? Yo te digo, ¿cuál es el tipo de cambio el año que viene en Argentina? Entonces, ¿por qué voy a invertir si no sé con quién puedo competir, cómo puedo competir, si es rentable? Entonces, la inversión hasta que eso no esté estabilizado, en mi opinión, no va a pasar. Por más que se desregule, que no haya leyes. No va a pasar. No va a pasar. Entonces, para mí ahí hay un elemento muy significativo que te da, es el precio de toda la economía, es el precio de tu economía con respecto a todo el resto de los precios del mundo. Entonces, si eso no está claro, es muy difícil invertir. Entonces, eso por un lado no está pasando y entonces no veo cómo el gobierno tiene, otra vez, la capacidad de incentivar la actividad económica porque se está retirando de un montón de áreas, se está bajando el poder adquisitivo del sector privado, debería compensar con inversión o con algo. No veo que eso ocurra y por otro lado, me parece que la desinflación va a tardar más de lo que el gobierno piensa porque sigue habiendo aumento de tarifas, es lo que se llama inflación inercial. Sigue porque vos la empujaste al principio. Minutos antes de que entres, perdón Mati que te interrumpa la pregunta, se anunció el aumento de subte, 574 pesos va a costar el boleto en abril, 667 en mayo, 757 en junio, es decir que ir y volver a trabajar de lunes a viernes, si lo haces solamente tomándote un subte, costará 22.960 pesos en abril, 26.680 en mayo y 30.000 en junio. Y te agrego una cosa más. Yo el otro día tenía una reunión, hoy tengo una reunión, un Zoom con 500 intendentes. ¿Qué te dicen en el interior? Te dicen, ¿y eso? Porque ustedes al mediodía no hacen siesta. Si no es doble. Si no es doble. Claro. Y con boletos más caros, además. Con boletos de 1.000 pesos. Entonces, che, pará, ¿cómo es? 1.000 pesos, si voy y hago siesta, son 4.000 por 20 días, son 80 lucas. Para ir a trabajar. Sí. ¿Con sueldos de qué? Con sueldos más bajos en el interior, aparte. Claro. Tengo 80 lucas para ir a trabajar con sueldo. Ayer hablaba con un amigo mío que tiene empresa de limpieza de distintos lugares. Me dicen, el convenio colectivo que yo más alto que tengo son 450.000 pesos. Tengo de 320.000. De limpieza de plantas de fábricas de distinto tipo de alimentos. ¿Sí? Me dice, mira, ese es el convenio más alto que tengo. Hay otro que tengo 300 y pico. Alguien tiene que pagar 50 para ir a trabajar y después tiene que comer y después... Nada, tengo que tener... La gente no va. Recién decías que te juntaste con intendentes. Milei viene acelerando como la ruptura con varios, con los gobernadores y con todo lo que no sea su riñón más cercano. Sí. ¿Ves posible volver a construir esos puentes o a un mes o 2 meses desde el comienzo de su gestión eso ya está roto de acá en adelante? Y depende. Nosotros ya vimos, tenemos un presidente que es muy dogmático. Entonces, con ese dogmatismo es muy difícil llegar a consensos para reformar cosas. Y lo que vemos es que su reacción ante la frustración es el enojo. Entonces empieza a señalar gente. Yo el otro día le decía a un amigo mío, bueno, Milei tiene el sueño de la casta propia.
¿no? No de la casa propia, de la casta propia. Entonces, cuando alguien, no sé, si los tucumanos se dan vuelta y le votan, no son casta. Pero si no se hubieran dado vuelta, serían casta. Las mismas personas. O sea, Jaldo es parte del cambio. Claro. Y Scioli y Patricia Bullrich no son más casta. Entonces, es bastante particular. Y Puyaro sí. Y Puyaro, que es nuevo, Sí. ¿sí? Que acaba de ser electo, que ganó. Y Yarlora es casta. Y Yarlora es casta. Y hay un montón de diputados nuevos, senadores nuevos, y hay un montón de intendentes y gobernadores nuevos que, Pero entre otras Bussi no cosas, es casta. que entre otras cosas sacaron más votos que Milei en sus distritos. Sí, ese es el tema también. Los gobernadores están también en ese proceso de, bueno, que acaban de iniciar y también tienen legitimidad en sus propias provincias. ¿Cómo ves este enfrentamiento? Algo que se fantaseaba mucho el tema de qué herramientas tiene cada uno de los bandos, si es que ya hay, digamos, un enfrentamiento declarado entre los gobernadores y el presidente. Porque uno dice, bueno, ¿qué respuesta tiene un gobernador ante que te ahoguen financieramente, que te desfinancien? Lo que anunció Milei, esto de que quitan los subsidios al transporte y de repente personas de esas provincias van a tener que pagar montos que son impagables. ¿Qué herramienta tiene un gobernador, como el caso de Puyaro, digo que es de tu espacio político también, para hacerle frente a eso? A ver, voy por partes. Primero, ¿hay gastos provinciales que no deberían tener lugar? Sí. Yo lo digo en mi propio distrito, en la ciudad de Buenos Aires gasta un montón en publicidad que no debería gastar. Sí. Y lo he discutido en campañas políticas de merchandising y ciertas cosas que no son prioritarias. Nosotros hicimos toda una campaña en la ciudad de levantar la vista y mirar con otra sensibilidad lo que le pasa a la sociedad. Entonces vos tenés gastos en la zona norte o en algunas cosas que no le modifican la vida cotidiana a la gente. Esos gastos, en mi opinión, en el estado en que está la Argentina no tendrían que existir. Y eso pasa mucho en las provincias también. Sí. Eso por un lado. Por otro, ¿qué creo que hace Milei? Creo que Milei tiene no sé si un aprendizaje, un pseudoaprendizaje que a veces hace el PRO más duro, que es que ellos piensan que fracasaron porque le dieron demasiadas cosas a los gobernadores. Sí. Yo tengo la impresión, intuición, sensación, como lo quieras llamar, de que no importa qué se le vote, Milei quiere que el interior y que los gobernadores estén siempre con la soga al cuello, porque les parece que esa es la manera de construir primacía política. Sturzenegger lo dice explícitamente. Bueno, hay lo dijo que el otro día. quizás no soy... El que resiste el cambio hay que empobrecerlo. Exacto, hay que empobrecer. Exactamente. Entonces yo creo que esa es la tesis imperante, ¿sí? Con lo cual vos me decís, ¿qué herramientas tienen? La verdad que tienen, primero, la herramienta electoral. Son todos gobernadores que ganaron, todos, casi sin excepción, con muy buen apoyo popular. Sí. Segundo, en la medida que defienden, como defiende Puyaro, los intereses de su provincia, van a seguir teniendo ese apoyo. Tres, creo que la negociación con el gobierno en ese sentido, cuando vos tenés diferencias, va a ser extremadamente difícil, porque entre que los quiere ahogar para poder tener primacía política, y que algunos no piensan como Milei, y que Milei, si no pensás como él, le parece que no tenés razón en nada, es muy difícil. Y creo que en gran medida los instrumentos que tienen son gestionar mejor su provincia, seguir teniendo validación popular y juntarse. Y Sí. yo creo que eso está pasando. Y juntarse, por ejemplo, ves ese tipo de, por ejemplo, de reuniones o de coordinación entre gobernadores radicales, gobernadores peronistas, gobernadores del PRO, pero como el caso de Ignacio Torres, digo que se ha mostrado crítico de algunos puntos del proyecto de Milei. ¿Ves esa posibilidad o la cuestión partidaria pesa todavía? No, yo no veo la cuestión partidaria con tanto peso. Claro que cada uno de nosotros representa ciertos atributos, tiene ciertos atributos los partidos y defienden determinados electorados, pero veo que hay una preocupación generalizada acerca de el devenir. Digo, yo que veo, cuando miro lo que hace el gobierno, lo único que veo, o lo más visible, y casi todos los medios hablan exclusivamente de eso, que a mí me llama mucho la atención, es lo que tuitea, lo que retuitea, a quién agredió, a quién no agredió. Los medios tradicionales agarran eso mismo y se la pasan mostrando los tweets y hablando sobre eso. A mí me tiene sin cuidado lo que el presidente haga en las redes. Lo que me preocupa es lo que el presidente hace en la vida real. Y yo creo que hay una preocupación muy grande, colectiva, sobre eso. Hay un deseo de cambio muy grande, pero hay un signo de interrogación muy significativo. ¿Por qué? Porque la gente, otra vez, quería cambio, pero después no es que el 30 o el 29 que lo votó, no es que quiere el cambio exacto que Milei propuso, porque entre otras cosas, el cambio que Milei propuso ni siquiera es el que está haciendo. Sí.
Entonces, no sé qué está pensando aquel que lo votó, cada uno pensará de acuerdo a las expectativas que había puesto, cosas distintas. Y creo que eso es un elemento adicional a tener en cuenta. En el documento que aclaro no leí, Está muy bien. Porque son 30 páginas, ¿no? Son 30 páginas. Cristina menciona, corregime si me equivoco, Sí. acá Mati Mousset que lo leyó, que el único plan que tiene Milei es la dolarización. Sí. ¿Dijo eso? Dijo eso Bien. bueno, y tiene un párrafo que dice que es prácticamente lo denomina como el fin de la Argentina, como la conocemos. Palabras más, palabras menos, se lo escuché a Martín Guzmán también en notas que dio la semana pasada, decir, todo aparenta conducir hacia ahí. Preguntarte, es difícil quizás no explicarlo técnicamente, y si lo explicas técnicamente no te vamos a entender, pero preguntarte si ves alguna alternativa o si efectivamente crees que el gobierno de Milei está yendo camino a la dolarización, y por otro lado, si hay forma de evitarlo. A ver, primero, sí. Creo que hay un montón de indicios distintos, desde la campaña hasta ciertas cosas que están en el DNU, que estaban en la ley, que aparentan apuntar en esa dirección. Después hay un elemento adicional, que insisto, veo plan de estabilización y veo ciertas grajeas en el proyecto de ley, en la ley Ómnibus, digo, bueno, es evidente que hay una, no sé si intención definitiva, pero por lo menos que hay un camino pavimentado para dolarizar, porque además no están pensando, no hay ninguna otra cosa que digan de acerca de cómo van a estabilizarnos o cómo van a darnos un sendero hacia adelante colectivo por el que todos caminemos con relativa tranquilidad para hacer nuestra vida. Entonces veo que ahí hay un riesgo. A mí, te soy sincero, de las cosas que yo veía, o que veo del DNU, de la ley, las cosas que a mí más me preocupan son las que son irreversibles. Porque hay cosas en la Argentina que cambiar, hay otras que estoy en desacuerdo, pero bueno, ganó y podrá ser, y después podremos reconstruir colectivamente lo que nos parezca. Hay otras que son irreversibles. La dolarización es un camino irreversible, y la dolarización es un camino irreversible extremadamente gravoso y dañino para la Argentina. Perdón, porque es una letra la diferencia. La dolarización es un camino reversible. Irreversible. Ah, irreversible. El otro día lo dije en mi despacho, a mi jefe de despacho, me dijo, que es politólogo, me dijo, ¿me explicás por qué? Digo, es facilísimo, yo te doy los dólares. Y después un día te digo, che, pará, los dólares que te di, ¿me los da que te doy peso de vuelta? ¿Vos me los das? Si hoy tenés peso y yo te cambio un peso por un dólar, no importa, o por 1000 te di un dólar, vos me decís, bueno, dale, probemos. Pero si mañana te digo, che, los dólares que tenés No fue un encarnotado, devolvémelo que te voy a dar 1000 pesos. Vos decís, pero estás en pedo. Entonces, por eso es que los países que han entrado, salvo me parece Zimbabue, ninguno salió de la dolarización. Sí, y Ecuador está atrapado. Sí, tenés, en realidad son países chicos, son países que tienen determinado condimento, no como la Argentina. Vos tenés, no sé, Hong Kong, que no es un país, Panamá, Ecuador, pero no tenés países grandes, Sí. sobre todo que compiten con Estados Unidos en términos de cierta producción, particularmente de producción agropecuaria, y que tengan shocks distintos de lo que tiene Estados Unidos, dolarizados. Que si avanza este plan, se vuelve irreversible, volver a tener un proyecto de crecimiento con inclusión, también lo señala hoy Cristina, ¿no? Es también parte de la carta. Sí, por eso hay muchas coincidencias. A mí me llama la atención esto de que, bueno, es la primera vez, o por lo menos la primera vez desde el regreso a la democracia, que coincide radicalismo y peronismo, algunos sectores que siempre se han enfrentado, coinciden en la oposición. ¿Cómo se le hace oposición a Milei? Va más, la tesis más combativa, que quizás tiene por lo menos Unión por la Patria. El radicalismo se estaba debatiendo siempre entre esa cuestión de si se dialoga, si se acompaña algunas cosas o si se tiene una postura más frontal. ¿Qué análisis haces? A ver, hay coincidencia en que algunas cosas son un riesgo muy grande y que yo creo que tanto la ley como el DNU tienen una concepción de desprotección individual frente a un montón de poderes distintos, y lo podemos desgranar en un montón de cosas que el presidente pretendía hacer o sigue pretendiendo hacer. Después seguimos teniendo diferencias en otras. Yo veo a Milei y digo, no puedo evitar pensar que estamos con Milei porque los 16 años de kirchnerismo no funcionaron como Cristina a veces relata. Los primeros 4 años fueron mejores, los segundos peores, los terceros peores y los cuartos peores. Sí. Si no, no estaríamos con Milei. Igual que el gobierno de Juntos por el Cambio. No funcionó ni para las expectativas de nuestro propio electorado. Sin embargo, uno ve el país que dejó Cristina en 2015 y es bastante mejor que todos los que vinieron después. Pero era muy malo. La verdad. No tenía. ¿Pero era peor el que recibió en 2003?
Ahí yo tengo una diferencia sustancial con cómo mira. Sí. A ver, Estamos buscando puentes. Sí, por eso. no, pero sí. A ver si nos encontramos por ahí. No, yo lo que digo, yo no cambio mi discurso de acuerdo al lugar a donde voy. ¿Yo qué veo? Veo lo siguiente. El kirchnerismo tuvo 4 etapas. La primera etapa fue una etapa de crecimiento genuino. Es cierto que el país había empezado a crecer antes, pero también es cierto que se ordenó mucho la política. Entonces vos tenías crecimiento y sobre todo crecimiento cuando mirabas por nivel económico, crecían más el ingreso de los que menos tenían. Y estábamos creando una sociedad más igualitaria. Eso tuvo un empuje inicial muy importante y una acción del Estado donde Kirchner tomaba decisiones concretas sobre determinadas cuestiones. Yo siempre dije que en las crisis vos tenés otra vez concentración de poder y que Kirchner había heredado un hospital de guerra. Y básicamente decía, suturen, amputen, den penicilina. Existía la posibilidad de construir otro Estado. Para mí, eso no ocurrió. No ocurrió. La segunda etapa ya no fue crecimiento tan genuino, sino que tenía ciertas hormonas. ¿Qué hormonas? Y me regalaron una soja más alta. Era como que me regalaron las hormonas de Messi. La tercera etapa ya ni eso te bastaba. Entonces, usemos los fondos de las AFJP, que yo escribí un libro en el 2002 en contra de las AFJP, pero creo que no se tendría que haber hecho así. Pero entonces ya manoteaste las AFJP y otras cosas. Y te fuiste al déficit fiscal. Y la cuarta ya estabas emitiendo plata para mantener ciertas cuestiones. Es decir, ¿cuántas de esas estaban bien y cuántas mal? Algunas estaban bien, algunas estaban mal. Yo qué sé, creo que el sistema previsional, las moratorias se hicieron mal, no bien. Y yo estoy a favor, siempre dije, tenemos que tener una pensión universal a la vejez. No lo hicimos de manera seria, rigurosa, y eso es un porcentaje muy grande del gasto. No fuimos justos con el que aportó y con el que no aportó. Entonces yo creo que hay maneras de resolver distintas, que cuando entramos en un debate de verdad, puede haber coincidencias. A mí me ha pasado, por ejemplo, en la última moratoria o en otras cosas que me han dicho, la verdad que vos votaste en contra, pero tu proyecto por ahí, si lo hubiéramos debatido, funcionaba mejor. O una vez, con las jubilaciones de privilegio al principio del mandato de Alberto Fernández, terminé de exponer y una senadora del Chaco dijo, si no fuera por disciplina partidaria hubiera votado el proyecto de Lustó. Digo, hay un momento en que la política no tiene los pantalones largos para resolver la puja distributiva de manera colectiva. Y vos tenés que poner prioridades en Argentina, ¿no? Yo siempre uso el ejemplo de Pepe Mujica, que en algunas cosas me gusta y en otras no. Cuando asumió, hizo un discurso que dijo frente a la Asamblea Legislativa, nuestra prioridad 1 es la educación, la 2 es la educación y la 3 es la educación. Y todos empezaron a aplaudir. Y cuando terminó dijo, bueno, ahora nos tenemos que poner de acuerdo a cuántas cosas le tenemos que decir que no para poder decirle que sí a la educación. Ese trabajo en la Argentina no está hecho. Y ese trabajo en donde la política no se pone de acuerdo es lo que para mí destruye el Estado. Y eso es lo que pavimenta el camino para los que vienen a destruir el Estado. Ahora, pareciera, Martín, que yo coincido en parte con tratar de buscarle una vuelta en la cual todos los actores por lo menos aporten su visión de país. Ahora, pareciera que la lógica del consenso, del diálogo, de buscar esos puntos de acuerdo, esta época le da un poco la espalda, ¿no? Y que lo que está triunfando es otra cosa. Es un presidente bastante mesiánico que busca conservar un núcleo duro y que tiene atrás como un titiritero a Macri que también le está diciendo rompe con el peronismo, rompe con el radicalismo. Bueno, el PRO está yendo hacia algo que cuando yo se los decía, inclusive dentro de Juntos por el Cambio, todos me escribían y me insultaban y me decían de todo. El PRO es un partido de derecha. Y ahora se está asumiendo como un partido de derecha. Y es así. No me parece mal. Pero que se asuma antes, se vestía con otro ropaje. Y a veces el radicalismo le permitió vestirse con otro ropaje. Ahora, cuando yo hago críticas, también son porque vos no le podés permitir a tu propio espacio político que haga cualquier cosa. Porque cuando le permites a tu propio espacio político que haga cualquier cosa, se lo estás permitiendo al otro. El blanqueo de familiares del gobierno de Macri es cualquier cosa, y entonces habilita que se haga con otro mañana. De la misma manera que la ley que tenemos ahora, que regula los DNU, la 26122, es una barbaridad y es del año 2006. Entonces ahora ponemos el grito en el cielo, porque esta ley de DNU te permite, al revés que cualquier ley que necesita ser aprobada por ambas cámaras, esta ley, que es una basofia, te permite que si una sola cámara te lo aprueba, el DNU es válido, que si lo tenés en el limbo por siempre, el DNU es válido. ¿Y eso quién lo hizo? Sí, de todas maneras lo que había antes era ningún tipo de control del Congreso.
Pero está vencido. Sí. Pero la respuesta es, y hay otros 100 decretos de Alberto Fernández que no los trataron nunca. ¿Y entonces el radicalismo lo va a votar íntegramente en contra? ¿El DNU? DNU? En Yo las ya dos dije que cámaras. yo estoy en contra del DNU, a mí me parece ¿Y inconstitucional. el radicalismo? Lo que estoy haciendo es que, o lo que estamos intentando es que conformen la bicameral. Lo más grave es que no pueda tener un tratamiento como corresponde, porque la verdad que constituir el cuerpo en comisión, o en el caso de los DNU, decir, bueno, ahora lo vamos a tratar, aunque no haya pasado por la bicameral, eso no pasó nunca. No pasó con el kirchnerismo, insisto, con más de 100 decretos que están tratando. Tenemos que constituir la bicameral. Lo que no puede haber es una dilación para constituir la bicameral. Y a mí me causa gracia la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados. Dice que yo no tengo nada que ver. Primero, ¿Por qué no sos diputado? porque no soy diputado. Primero, los senadores estamos esperando debatir el DNU. Sí. Pero además, si yo fuera un ciudadano, además soy un presidente de un partido, había todas las autoridades del partido reclamando que conforme la bicameral. Pero además, si yo fuera un ciudadano o una ONG, también tengo derecho a decirle, mire, señor presidente de la Cámara de Diputados, constituya la bicameral de DNU porque usted está faltando a sus deberes. Sí. Ahora, me interesa retomar la pregunta de Marcos sobre... vos claramente tenés una postura de rechazo al DNU. ¿Esa postura es de todo el radicalismo o es solo de tu parte y de aquellos que El coinciden con radicalismo vos? está debatiendo la cuestión del DNU. ¿En qué anda el radicalismo, Martín? ¿Eh? Contanos, me interesa saber en qué anda el radicalismo. Me gusta preguntarlo porque muchas veces todo el arco político opina sobre qué hace y qué debería hacer el peronismo. Y a los peronistas, la verdad, que nos hincha las bolas eso. No, es como una cosa de, deja que lo resolvamos nosotros. ¿En qué andan ustedes, che? Mira, primero, voy a las cosas más estructurales. Nosotros queremos darle al radicalismo la impronta que tiene a nivel local, que es que tiene buenas gestiones. Siempre hereda déficit y lo transforma en superávit. Hereda deuda y la resuelve. Eso a nivel municipal y a nivel provincial. Y me parece que los ejemplos que yo te puedo dar lo hacen sin afectar la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos. Nosotros queremos que eso se transforme en una idea nacional, igual que modernizar el partido. ¿En qué anda? En una tensión. ¿Cuál es la tensión? La tensión viene, primero, de la dinámica con el PRO, donde Claro. algunos pensamos unas cosas y otros pensaban otras. Segundo, viene la dinámica de las PASO, donde al partirse el PRO, se partió detrás el radicalismo, en una visión más proclive, si querés, a la derecha y una visión más de centro. Y se volvió a partir el partido y después tuvo una elección a fin de año de las autoridades del partido. ¿Todo eso deja tensiones internas? Sí. Y hay miradas distintas. ¿Qué son las miradas distintas? Que por ahí son entendibles. Yo porque trato de tomar decisiones en mi vida política de acuerdo a cuál es mi ideología, cosmovisión, mi estructura, mi columna vertebral. Entonces, cualquier tema yo quiero una sociedad moderna y de iguales, ni moderna para pocos, ni de iguales en la mediocridad. Para eso quiero un Estado que sea eficaz y sensible. Cualquier problema que me traigas de la vida pública en la que tengo que opinar, la decisión que yo tomo en mi postura tiene que ver con que si construye un Estado mejor o no para tener una sociedad moderna de iguales. No importa, se llama el aborto, la ley de defensa de la competencia, la ley que regula los DNU, siempre lo pienso de esa perspectiva. Ahora, también hay otras miradas en donde, ¿qué pasa si vos sos, no sé, te pongo cualquier provincia, no porque esté hablando de alguien en particular, si vos venís perdiendo hace 40 años la elección a gobernador de La Rioja? Sí. Y, che, pará, si me voy con Milei que les ganó, por ahí gano. Hay especulación de ese tipo, porque la política últimamente se vuelve muy táctica y poco estratégica. Muy poco de estructura ideológica o de estructura de pensamiento y muy coyuntural. Hay miedo a lo que opine alguien en las redes, hay miedo a lo que te diga un periodista en un lugar. Yo ahora que si tengo miedo de lo que me va a decir un periodista, o tengo miedo de lo que me vaya a decir alguien en Twitter, o tengo miedo de lo que digan ustedes, no puedo proponerme para transformar nada en este país. Buscate otro laburo, diría Cristina. Sí, pero es verdad. Entonces, y hay de eso. Entonces, hay algunos que quieren construir su imagen política, entonces prefieren que no los puteen. Hay otros que ven una oportunidad en este espacio que le ganó al peronismo en su provincia. Puede haber gobernadores en donde a Milei le fue muy bien en su provincia, entonces no lo quieren tener de enemigo. Ujú. Yo creo que el radicalismo tiene que ir por las cosas que cree. Tiene que salir de la táctica y tiene que ir por las cosas que cree. Y si la sociedad, si mañana convences a la sociedad de que lo que vos crees es lo que la sociedad avala, vas a tener mandato para hacer las cosas. Yo, en lugar de correr detrás de la coneja, ¿sí? De, che, ¿cuál es la moda hoy? ¿Qué es lo que hay que decir hoy?
si vos corres detrás de la moda, no tenés mandato para las cosas. Vos podés perder una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Si vos te mantenés en lo que crees y ganás, ese día la sociedad te está diciendo, hacé lo que nos dijiste. Lo que decía Alfonsín, ¿no? Sí. Lo que decía Alfonsín. Lo mencionaste y no pude profundizar. Ya estamos llegando prácticamente a los 40 minutos de nota. Tan rápido. Sí, no sé cómo venís de tiempo. No, estoy bien. ¿Cómo lo ves a Jorge Macri? Che, 2 meses, uno calcula que pudo descansar bien para encarar el año. Lindas vacaciones. Confiamos que va a ser una buena Calcula. gestión porque llega muy fresco a marzo. Estamos esperando, son 2 meses, estamos No hay esperando. mucho que decir, ¿no? No, digo, hay que ver, es un jefe de gobierno nuevo que tiene que dar una impronta que todavía no hemos visto. La verdad. Es Team Batata, sabemos eso. Sabemos que es Team Batata. Y que es muy despistada la señora que compró, ¿Le gustan los Simpsons? que compró membrillo. Tenemos todo está atravesado hoy por la comunicación en redes. No llamarlo, por la... Sí, hay una twitterización de la discusión pública. Yo lo llamo comunicación precoz, por analogía con otra cosa. Pero es como que querés rápido instalar una opinión o decir lo tuyo sin que haya un pensamiento un poquito más profundo. Sí, de hecho, Y es Cristina todo publicó un documento de imágenes. 30 páginas y es como, resumímelo, Cristina. Sí, entonces que veo que son todas señales. Yo lo que veo en la ciudad es que hay una suerte de alineamiento ideológico en el gobierno de Milei. Y yo Sí, claro. ahí tengo severas discrepancias. ¿Y no hay un riesgo de que la UCR pierda capital político con el acercamiento del PRO a Milei? Digamos, si esto sale mal, tu diagnóstico es que esto muy probablemente salga mal, y esto se está convirtiendo lentamente en una especie de cogobierno Libertad Avanza PRO. La UCR tiene algo que ver ahí, porque digo, fueron a una elección juntos, son parte de una coalición electoral, tuvieron un gobierno juntos. Sí, a ver, primero, yo creo que el radicalismo inmediatamente cuando el binomio presidencial, yo ahí coincido con Asís. A mí me parece una suerte de estafa electoral. Vos llevaste un binomio presidencial y resulta que son funcionarios del otro gobierno. ¿A qué te referís? A A Bullrich Patricia y Petri. Bullrich y Petri. Hubieran ido unos pasos con Milei. Entonces ahora eso se está blanqueando. Hay un montón de nosotros que reaccionamos enseguida a eso y dijimos, mira, nosotros no estamos para eso. Yo creo que depende de cómo, a tu pregunta, depende de cómo el radicalismo, depende de qué tan adulto sea el radicalismo en su planteo y cuánto carácter tenga. Porque por un lado vos podés decir, che, los socios nuestros fueron a otro lugar, y por otro lado decir, no, mira, nosotros vamos a mantenernos donde dijimos y donde pertenecemos históricamente. Y yo creo que eso es una oportunidad. Creo que es una oportunidad. ¿Qué requiere la oportunidad? Perdón que lo diga así, yo creo que el radicalismo antes era Macri nos sentó en el asiento del conductor y no nos dejaba manejar. Sí. ¿Por qué digo lo de la madurez? No sé, yo si quiero manejar saco el registro y me alquilo un auto. Se lo pide un amigo, no pido permiso. También parece que el radicalismo le echa las culpas a veces, o le ha estado echando las culpas a Macri, de cosas que son su propia responsabilidad. Hoy pasa algo parecido. Queremos ayudar, pero no nos dejan. Yo no estoy de acuerdo con eso. La línea de Loredo. Sí, no me gusta que el radicalismo, nosotros queríamos ayudar. No. Nosotros defendemos ciertas cosas. ¿Qué defendemos ciertas cosas? Mira, mayores impuestos al valor agregado a las pymes y a las exportaciones de esos sectores, la verdad que no. Segundo, ¿cagar a los jubilados? ¿Realmente? Yo lo dije, el presidente tenía en mente un blanqueo escandaloso, que eso también es. Si yo me hago un blanqueo, ¿por qué digo escandaloso? Si tenés menos de 100 lucas no pagabas nada. No pagaste nunca nada, pero 100 lucas no las blanqueás sin ningún Adentro. problema. Más de 100 lucas era, pagame el 5%. ¿Cuánto es la tasa de interés en Estados Unidos? 5%. Quiere decir que yo no pagué nunca ningún impuesto, dejo mi plata en un plazo fijo en Estados Unidos y pagué todo lo atrasado que tenía. Y mientras tanto ajusto a los jubilados. Es una vergüenza. Y eso también es determinado sesgo de clase de los funcionarios que están resolviendo sus problemas. Si eso no es casta, Sus blanqueos. si eso no es casta, no sé qué es. Igual que lo que era el régimen de bienes personales. Yo pago impuesto a los bienes personales. Me convenía, era fantástico. Pero ¿cómo era? Che, 5 años enteros al 0,75 cada año. ¿Sí? Entonces pago 3,25. Si mi patrimonio sube en los próximos años, no tengo que pagar más y me garantizo estabilidad fiscal por un montón de tiempo. Y pago
menos que la tasa que me rinde en un año mi plata. Claro. Mientras tanto, ajusto a los jubilados, mientras tanto, ajusto a la clase media, mientras tanto, ajusto a los médicos, a los docentes, a las enfermeras y a los enfermeros. Bueno, a mí, si eso no es privilegio de una casta sobre la clase media baja, no sé qué es. Entonces yo, la verdad que creo que nosotros tenemos que decir qué es lo que queremos que pase en el país y construir con los 5 gobernadores y con los 500 intendentes, construir una fuerza política que pueda ofrecerle eso a la sociedad. Y hay una frase en inglés que cuando encima me habían mandado un poema de mantener el centro, sostener el centro frente a las tensiones. Creo que hay que sostener el centro. Martín, gracias por pasar por Gelatina. Faltan 8 minutos para las 2 de la Rápido. tarde. No sé si alguno se quedó con algo. No. Yo como conclusión diría que cuando hablamos de Milei estamos un poco de acuerdo y cuando nos vamos un poquito más atrás... Pero ¿sabés cuándo es que no nos ponemos de acuerdo? Cuando lo que debatimos son títulos de las cosas. Cuando vos bajás del título a ver y decirme cómo se hace, hay más posibilidad de ponerse de acuerdo. Cuando lo que hay es griterío por eslóganes, yo lo veo en la cámara. Si es de un lado y de otro... Todos buscan el recorte. A los que trabajamos en las redes nos viene mal que los diputados estén corriendo atrás de los registros nuestros, porque yo leyes no voy a hacer, Martín, la verdad. Y uno ve diputados buscando el TikTok y decís, hermano, cada uno a lo suyo. Pero digo, yo discrepo con lo siguiente. Yo no creo que haya ningún espacio político, ninguno, que se pueda arrogar la totalidad de determinados valores. ¿Qué quiere decir con eso? No creo que la Libertad Avanza pueda arrogarse la libertad. ¿Por qué? Primero porque la libertad de la cual hablan es un concepto muy ilusivo. La verdad que si vos no me das a mí buena salud, buena educación y un escalón importante del cual partir de verdad en pie de igualdad, no tengo libertad. Igual que decía, los mercados los crea en gran medida el Estado, si no, no hay. Entonces, ese concepto a mí me parece que tampoco estoy de acuerdo cuando un espacio político se arroga. Nosotros somos la soberanía, lo nacional y popular y la ampliación de derechos. No, tampoco. Nadie representa nada de manera tan absoluta, porque entre otras cosas, si uno ve a través del tiempo, la verdad que esos derechos que construiste, los construiste de una manera tal que son lábiles, débiles, no se cumplen en su totalidad, viene otro y te los saca. Cuando se recuperó YPF, la propia retórica del gobierno reivindicaba el trabajo que había hecho históricamente el radicalismo. Y con el diario del lunes, el trato que le dimos nosotros al radicalismo fue maravilloso, Martín, discursivamente. Mira, pero vamos a el presidente... Pero vamos a ese tema, mira, vamos a ese tema. ¿Qué aprendimos de la saga de YPF? Pues yo te digo, nosotros tuvimos empresa pública que funcionaba bien al principio, empresa pública que era la única petrolera del mundo que perdía plata. Empresa privatizada parcialmente que cotizaba en bolsa y funcionaba bien. Empresa privatizada totalmente y vendida a los españoles por un tema fiscal. ¿Sí? En el 98 la entregó Roque Fernández para recursos fiscales. Empresa con socios locales que ahora nos dejaron un juicio enorme y una mala estatización. Entonces, la verdad... Hay un tema de cómo abordamos la gestión de las cosas, porque si no somos como el pez en la pecera. Ustedes saben que el pez ese naranjita es un buen pez de pecera. Lo tenés atrás, está nadando atrás tuyo, Martín. Ahora se apagó el monitor, pero mirá, si yo te muestro... ¿Sabés por qué ese pez es un buen pez de pecera? Nemo. Bueno, ahora se escondió. ¿Sabés por qué es un buen pez de pecera? Porque dicen que ese pez tiene poca memoria territorial. Entonces lo metes en una pecera y pasa. Y dice, esto no lo había visto nunca. Vuelve. La capacidad de sorprenderse. Eso es lo que pasa. Nosotros tomamos decisiones sobre cosas muy grandes, muy estructurales, sin aprender nada del pasado. Y eso vale para todos los espacios políticos. Por eso yo creo que es momento de hacer otra cosa, que es la capacidad de tener otro tipo de diálogo. En las diferencias, peinarlas en lo profundo, y las coincidencias también, bajar un nivel, a ver hasta dónde es el acuerdo. Porque en los grandes títulos vos te pones de acuerdo. Igual que te podés poner en contra. Yo digo, queremos un país sin pobreza, con buen nivel de salud, con buena educación. La pregunta es, ¿hicimos eso? No, la educación está cada vez peor. ¿Sí? Ahora, ¿los grandes títulos sirven para ponerse de acuerdo de manera vacía o sirven para debatir de manera vacía? Porque en el fondo, cuando discutís a los gritos, para mí no estás discutiendo nada de verdad.
Martín, gracias por venir a Gelatina. Este es el tercer Gelatina, el Gelatina Herbívoro. Vamos a tratar de hablar con todos los sectores del arco político. Seguro que en La Nación Más te tratan peor, Martín. Es probable, pero no lo sé. Pero ¿sabés qué? Sinceramente, a mí no me importa. No es que... yo creo que hay que dar debates públicos. Si yo me preocupo por cómo me tratan en un lugar, no tengo el cuero para esto, te soy sincero. Estoy de acuerdo. Bueno, te vamos a volver a invitar entonces cuando avance la discusión sobre el DNU, tema que pudimos hablar muy por encima, y cuando veamos qué otras iniciativas manda el gobierno al Congreso, si es que manda, porque me habían dicho que no, medio que sí, y cuando avance todo esto en el sentido que todavía es una incertidumbre. Gracias por pasar por Gelatina. Será un gusto. Ustedes no se vayan porque tenemos anuncios para hacer.